Saludos fraternales a la iglesia MDB Miami, saludos a todos los que se conectan a nuestras transmisiones, vaya nuestro abrazo y nuestro reconocimiento. Saludos a todos los dispuestos y disponibles que se han determinado seguir caminando en la vida de la fe a pesar de cualquier error que hayan cometido. Saludo en esta tarde a los valientes y a las valientes que quieren seguir avanzando. Celebro las vidas de los que se ponen en pie y siguen caminando en la vida de la fe. Los abrazo a la distancia. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios, los que están en vivo y los que dejan después en nuestra página. A todos, muchas gracias. Yo quiero compartir en esta tarde esta palabra que está titulada Nuestra fe, los pensamientos de Dios. Nuestra fe, los pensamientos de Dios, la cual está diseñada para alimentar nuestro espíritu, para poder seguir y para poder avanzar en la ruta 2021. Así que sin más vamos a entrar al tema directamente. La fe que Dios nos concedió a cada uno de nosotros no nos fue dada para ser abandonada. La fe es para hacerla crecer, pero para que crezca debemos entender el mecanismo por el cual crece, entender además las temporadas y entender en qué parte nos corresponde a nosotros actuar. Cuando estaba estudiando en el seminario me enseñaron que debíamos tratar de ejemplificar y yo entendí que este ejemplo es un buen ejemplo. Ustedes lo juzgarán después, lo evaluarán después, pero creo que este es un buen ejemplo. El año pasado me regalaron 2 mangos. Siempre tengo alguien que nos trae mangos, 2 mangos hermosos. Llegaron casi al final de verano, de una variedad exquisita. Según me dijeron, se llama mango flan. Pero bueno, es exquisita. Logré que las semillas brotaran, recuperé las semillas, logré que las semillas brotaran, siguiendo un tutorial. No crean que sé mucho de planta, pero seguí el tutorial al pie de la letra. Entonces cuando los arbolitos ya tenían cerca de un pie, eso más o menos son 30 centímetros, empecé a sacarlos a la luz solar indirecta, tal como me aconsejaron los que saben. Me dijeron ya cuando empiecen a estar un poquito más grandes, los sacas a la luz solar indirecta. Eso va a hacer que se fortalezcan. Ya tenían sus hojitas, ya estaba comiendo los mangos que iban a salir de esa planta. Pero, siempre hay un pero, cometí un error por falta de experiencia. Para evitarle la luz directa, los puse debajo de las palmas que tenemos en el patio de casa, las cuales lamentablemente a los pocos días los infectaron con algo que no sé, no los pude recuperar de ninguna manera. Hice algunos procedimientos que me acordara que funcionaban, les puse un poco de agua con jabón blanco, pero lamentablemente los mató rápidamente. En 3-4 días los 2 arbolitos murieron. Ahora, ¿qué me va a suceder? Estoy esperando este año para volver a intentarlo con un par de árboles nuevos. Así que mi querido hermano Marlon, ya sabe, este año volveremos a cambiar cocos por mango. Ahora, tengo un diagnóstico de todo esto. Después de todo el trabajo, el diagnóstico fue que la semilla era buena, de hecho brotó y brotó hermoso. La planta creció bien, el agua fue la correcta, no hubo agua de más ni agua de menos, la tierra era la adecuada, compré tierra especial para esto. Solo que mi procedimiento no fue bueno. Por eso, y después de haber usado este ejemplo tratando de explicarlo, diré para comenzar que la fe que nos ha sido dada está dada para hacerla crecer, pero debemos saber cómo la vamos a hacer crecer. Todo lo que Dios nos da, lo da siempre en forma de semilla. Siempre todo lo que Dios nos da viene en forma de semillas. De nosotros depende hacer crecer esa semilla. Por eso es que siempre la instrucción es necesaria para que la semilla crezca y produzca fruto. Todo lo que Dios ha creado funciona solo por la fe. Por esa razón debemos ser muy cuidadosos en lo que nosotros denominamos fe. Ustedes saben bien que en algún momento hemos enseñado sobre lo que es fe y sobre lo que es creencia. Así que nosotros tenemos que centrarnos en esta tarde en solamente la fe,
¿Por qué digo que debemos ser muy cuidadosos? Porque no se puede invocar ni poner el nombre de Dios en algo que no estamos creyendo por fe. Pastor, ¿hoy qué vamos a aprender? Hoy vamos a aprender un escalón más de lo que es la fe. Para nada vamos a anular lo que nosotros hemos enseñado, pero nuestro crecimiento tiene que ser un crecimiento exponencial. No podemos retroceder, tenemos que ir siempre hacia adelante. ¿Qué es la fe? La fe es pensar los pensamientos de Dios. Tenemos fe cuando pensamos como Dios piensa en cualquier asunto de la vida. Si no es así, solo tenemos un cúmulo de buenas ideas, pero sin la garantía de Dios. ¿Por qué digo sin la garantía de Dios? Porque Dios solo garantizará y garantiza sus ideas. ¿Cómo Dios nos da fe? Dios nos da fe trasplantando un pensamiento de Él a nuestro pensamiento. Dios nos da fe trasplantando su pensamiento a nuestro sistema de pensamiento. No estoy diciendo de pensamientos, sino a nuestro sistema de pensamiento, que ahora sabemos por la palabra que es la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 lo expresa de la siguiente manera. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, si vemos un poquito el Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu Santo venía sobre las personas. Hoy lo tenemos incorporado adentro, no solo aquí adentro, sino que aquí adentro, en lo que denominamos la mente de Cristo. Ahora, tenemos que saber también, la fe no tiene por qué ser un sentimiento, aunque muchas veces, no vamos a negarlo, percibimos cosas. La fe no tiene que ser algo que nos haga sentir ni bien ni mal, ni nos haga erizar la piel, ni como en algunos tiempos la gente caía al piso. La fe en un estado de madurez es la responsabilidad encomendada de que Dios nos ha dado un pensamiento suyo y ese pensamiento suyo dado por Dios lo debemos de administrar. Un pensamiento que viene de Dios no viene para que nosotros lo discutamos ni para que nosotros aleguemos con el Señor. Un pensamiento de Dios viene para que nosotros lo obedezcamos. Dios no admite discusiones en sus palabras, Dios no admite discusiones en sus pensamientos. Nosotros tenemos que ser ejercitados en la obediencia y de eso ya hemos hablado bastante. Cuando el apóstol Pablo habla de las estructuras que se levantan, de lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo, de las cosas que se levantan, habla ni más ni menos de los pensamientos de los hombres. Pero volvamos a la palabra fe. Pastor, ¿podemos perder la fe? Sí, es una posibilidad. De hecho, Jesús oró para que la fe de Pedro, al ser sacudido, no le faltara. ¿Cómo perdemos la fe? Y tenemos que saber, le dije y hablamos también el miércoles, que el reino es un sistema y tenemos que aprender cómo funciona el sistema. Si yo hubiera sabido, alguien me lo dijo después, si tú pones plantas debajo de palmeras, hay así algo me explicó, hay como un rocío que larga la palmera, que a la misma palmera y al suelo no le hacen nada, pero a otras plantas sí las mata. Si yo hubiera sabido el procedimiento, nunca hubiera puesto mis plantas nuevas de mango, mis mangos abajo de las palmeras, pero no lo supe. Tenemos que saber cómo se pierde la fe. Perdemos la fe, desgastamos la fe cuando los pensamientos de Dios dejan de operar en nuestras vidas. Cuando nosotros nos empezamos a distraer, la fe empieza a desinflarse cuando lo que Dios habló, cuando la palabra de Dios, que es la que forma nuestros pensamientos a través de la mente de Cristo, deja de operar en nosotros y nos volvemos presa fácil del diablo, no de nuestros propios pensamientos. Amados,
no es descalificante haber menguado en la fe. Lo que es descalificante es haberse dado cuenta de que la estamos perdiendo y seguirnos permitiendo perderla. Todos necesitamos crecer en la fe, necesitamos progresar en la fe, necesitamos volver en sí respecto a la fe y fomentar que los pensamientos de Dios habiten en ti y habiten en mí y se multipliquen para que tengamos fe que nos funcione en la vida. Para que tengamos fe que nos funcione en la vida diaria, no cuando nos congregamos y cuando decimos amén. Ahora no nos congregamos mucho, pero por lo menos nos congregamos virtualmente. No cuando estamos juntos con otros cristianos y la conversación se pone buena, sino todos los días en nuestras casas y en todos los ámbitos. ¿Sabes cuándo te tiene que funcionar la fe? ¿Sabes cuándo te tiene que funcionar la fe? Cuando estás solo y estás a merced de tus pensamientos. Ahí es cuando nosotros tenemos que llevar la fe a la obediencia de Cristo, a la obediencia de la mente de Cristo. La fe que funciona es un fruto que produce el espíritu del hombre regenerado. La fe es determinante en la vida de los hijos de Dios porque la fe que opera en la forma correcta no es otra cosa que es pensar como piensa Dios. La fe no debe ser definida como algo que nosotros creemos o pensamos que es. La fe no se ajusta a nuestra forma. Nosotros debemos ajustarnos a la palabra y al pensamiento de Dios. Imagínense una congregación donde todos los hermanos no piensen iguales, pero piensen como Dios piensa. Ahí es fácil avanzar, mis hermanos. Ahí es fácil. Ahí no hace falta ni predicar. Ahí no hace falta ni reprender. Ahí no hace falta ni animar a nadie. Todos estamos animados, todos estamos autorreprendidos, todos estamos caminando juntos. Nuestra meta para los próximos días, nuestra meta para los próximos meses, nuestra meta para los próximos años y para cuando se agreguen nuevos hermanos, cuando se agreguen nuevas personas, es contagiarle una fe que funcione. La fe se produce y se multiplica en nosotros cuando Dios por su Espíritu logra instalar en nosotros un pensamiento divino con naturaleza divina y con un fin divino. Eso solo pasa en la vida del hombre regenerado. Cuando decimos hombre regenerado, hablamos del hombre o la mujer que han pasado por el lavamiento de sus pecados. Amados, este punto es crucial y crítico porque nadie que no haya sido regenerado puede tener esta fe. Y esta es una generación que tiene un sistema de arrepentimiento a veces epidérmico. Señores y señoras, nosotros tenemos que arrepentirnos de corazón, lo voy a decir, y en el espíritu de la vida que alguna vez llevamos. Yo he escuchado a cristianos hablar, no, cuando yo vivía y cuando yo fumaba y cuando yo hacía esto y cuando yo parrandeaba. ¿El Señor no te sacó de esa vida? ¿No morimos esa vida? ¿Qué tenemos que traer a la memoria, a la vida, a la mente, a los pensamientos? La vida de las cuales nos rescató el Señor. La vida de las cuales el Señor murió para rescatarnos de ahí. Ustedes saben bien que la paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y el Señor nos rescató. Sigamos con la fe, que creo que vamos a andar mejor en esta tarde. La fe, mis queridos hermanos, no es un acto de manipulación humana, ni es alguien alentándote a tener fe. No es un vamos, hermano, ten fe, vamos, tenés fe, sigue adelante. Tú con el Señor siempre puedes. Di conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es fe. La fe es el trasplante que Dios hace, quitando y reemplazando nuestros pensamientos carnales y humanos que no llegan a ningún lado, que no te alcanza la edad, que no te alcanza la vida, que no te alcanza el dinero, que no te alcanza el esfuerzo, que nunca llego por sus pensamientos que todo lo pueden. Entonces definimos la fe que tenemos cuando lo que pensamos se ajusta a lo que Dios piensa. ¿Cómo vamos a definir, cómo vamos a categorizar, cómo podemos medir esa fe? Para medir esa fe, nosotros vamos a utilizar siempre, y quiero enseñar esto muy
muy claramente, tratar de ser yo, muy claramente, no porque desconfío de ustedes, sino porque desconfío de mí y de mi capacidad de transmitir. Para medir esa fe, nosotros necesitamos usar estos 4 lentes. Todas las personas que usamos espejuelos, usamos lentes, sabemos que cuando nos llega cierta edad, necesitamos lentes. Hace algunos años compré un televisor de los nuevos y con el tiempo, no pasó mucho tiempo, le digo a mi esposa, no puede ser que este televisor se esté degradando, se hayan perdido los colores, ya no esté tan brillante como hace un par de años atrás, pero no es tan viejo, solamente tiene 2 años. Y alguien que nos visitó una vez, por hacer un chiste, yo agarré sus lentes y me los puse y de repente el televisor explotó de colores y de brillos. Entendí, y no me lo reveló un ángel, sino que me lo reveló un par de plástico o carey con lentes, que yo necesitaba lentes. Entonces, para medir esa fe necesitamos usar estos 4 lentes. Imagínate que tienes 4 lentes. Las instituciones creadas por Dios, eso es lo que nos sirven para medir, que son el ser humano, el matrimonio, la familia y la iglesia. Estos son los 4 lentes que nos van a permitir ver siempre los asuntos de la vida y no quedar fuera del propósito eterno de Dios. A veces las personas hablamos del ser humano, de los hermanos, del matrimonio, de la familia y de la iglesia muy livianamente. Y eso es porque cuando nosotros los humanos nacidos de nuevos queremos evadir nuestras responsabilidades, nos ponemos a veces el lente de la iglesia y empezamos a ver errores por todos lados. Nos ponemos el lente de la familia y empezamos a criticar a todos. Esto, ¿sabe por qué sucede? Porque nos hemos olvidado los otros 2 o 3 lentes en casa. Debemos seguir este consejo apostólico. Siempre veamos una institución divina con los lentes de nuestra propia vida. Entonces nos daremos cuenta que en realidad no tenemos las medidas para juzgar y condenar a nadie. Amado, es muy fácil poner los lentes y decir, no, yo sé lo que está pasando. ¿Por qué no agarras esos propios lentes y que alguien te mire? ¿Por qué no agarro yo esos propios lentes y que alguien me mire? Y vamos a ver que no tenemos las medidas para juzgar y condenar a nadie. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos sometiendo nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia y aún nuestra iglesia en la casa de fe que nos congregamos a una situación que nos quita de la fe o quita la fe, es la señal de que estamos bajo un pensamiento perverso que no es de fe. Pero cuando hemos dado lugar a una palabra de fe, por más que nos equivoquemos, ¿qué es lo que va a suceder? Nos vamos a sentir redarguidos. Lo hablé el miércoles delante de ustedes. Les mostramos junto con mi esposa miserias de nuestra propia vida. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos redarguidos por el Espíritu? ¿Pegar 3 gritos, golpear la puerta y irnos y nunca más volver? No, tenemos que tomar la actitud de los grandes de la fe. Vamos a pedir perdón al Señor y si hacemos esto, al final vamos a quedar con las fuerzas para seguir adelante. Padres, no teman pedir perdón a sus hijos. Esposos, no teman pedir perdón a sus esposas. Esposas, no teman pedir perdón a sus esposos. El que pide perdón y el que desciende es la persona más madura. Claro, esto no tiene que decir que tú tengas que estar pidiendo perdón cada 15 minutos por cosas que no quieras cambiar. Hay cosas que hay que matarlas para siempre, pedir perdón y matarlas para siempre. Tú no andas criando un mosquito durante 5 años dentro de tu casa. El día que te picó una vez, lo matas y se acabó el mosquito. Hermanos, la fe no viene para terminar con nosotros, exponiendo nuestras fallas y debilidades. Dios no está en ese negocio. La fe de Dios viene para elevarnos, por eso debemos aprender a oír la voz de Dios. Le dije que este crecimiento tenía que ser exponencial. Le dije que este crecimiento tenía que subir como una escalera, escalones. Pero tenemos que saber cómo se hace esto. Le dije al principio que tenemos que aprender los procedimientos. Si nosotros creemos que la fe va a venir porque cada 2 días a la semana leamos la Biblia o porque 5 minutos antes de salir de mi casa, no, si no oro algo me puede suceder, Dios no me va a bendecir, porque 5 minutos hacemos una oración o si podemos nos conectamos a la reunión del domingo, estamos muy equivocados. La fe no se trata de esas actividades.
La fe es una actividad constante, permanente, 7 días a la semana, 24 horas al día. La fe es algo que está forjada, fundida en el pensamiento, en nuestra naturaleza de pensar. Eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que nos hace diferente de los demás y eso es lo que guardará nuestra vida. Por favor, escúchame esta parte, óyeme esta parte. Eso es lo que va a guardar nuestra vida. El apóstol Pablo, preso del Señor, como él se denominaba, pero a su vez custodiado por un soldado romano, en vez de deprimirse se pone a escribir a los Efesios. En el capítulo 6, versículo 16, dice que tomemos el escudo de la fe con el que podremos apagar los dardos del maligno. Es notable lo que el apóstol Pablo escribía y describía. El escudo romano era un escudo grande que cubría casi todo el cuerpo. De hecho, los soldados romanos, si no métanse, no ahora mismo, pero métanse en Google y vean el escudo romano. Los escudos romanos, había unos escudos grandes. Ellos hacían verdaderas fortificaciones móviles con sus escudos. El escudo no es un elemento menor y menos cuando es descrito como para apagar los dardos de fuego del maligno. Nuestra única seguridad es que la fe instalada en nosotros, los pensamientos de Dios instalados en nosotros, apaguen los dardos del fuego del maligno. ¿Dónde se apagan los dardos de fuego? En nuestra mente. Esta generación que vive hoy ha tomado el evangelio como algo superficial y están haciendo agua en las mentes de ellos. Están haciendo agua en los pensamientos. Cualquier pensamiento arrasa la vida y lo lleva de un lado al otro porque no han sido entrenados en que la primera lucha es en la mente. ¿Cómo se apagan los dardos de fuego? Se apagan cuando elegimos anteponer, cuando elegimos poner primero los pensamientos de Dios sobre nuestros pensamientos. El apóstol sabía por qué hablaba de los dardos de fuego, porque los romanos en su maquinaria de guerra tenían dardos con un sistema para lanzarlo. Y no eran dardos pequeños como lo que usan en los bares ingleses, sino que eran como unas lanzas medianas, a veces provistas de materiales combustibles, que se tiraban con una especie de, como un palo de golf, era como un gancho que se arrojaban con mucha fuerza, que no solo, y tenían una punta que parecía una lanza, que no solo dañaban con el impacto, eran capaces de arrancar un brazo y si no matar a una persona, sino que además quemaban y encendían fuego donde caían. Mire lo que dice, que el escudo de la fe nos va a cubrir de los dardos de fuego del enemigo. Esos mismos dardos nos son lanzados hoy, porque el enemigo no inventa nada nuevo. ¿Sabe por qué no son lanzados? Para que nosotros cesemos, nosotros terminemos y reneguemos de nuestro llamamiento. Les voy a hablar brevemente. En el único lugar donde el soldado romano no tenía protección era en la espalda. Eso es historia. Por eso peleaban espalda por espalda, hacían círculos, de 4 era lo mínimo, se cubrían las espaldas los unos con los otros. Eso es lo que nosotros necesitamos saber en la vida de fe. Yo estoy para cubrirte tus espaldas, tú estás para cubrirme las espaldas. La única protección que no tenemos nosotros es en nuestra espalda. Por eso necesitamos a nuestros hermanos, por eso necesitamos espalda con espalda, codo con codo, hombro con hombro, para estar firmes, ¿Cómo vamos a hacer de no cesar y cómo vamos a hacer para no renegar en nuestro llamamiento? Debemos armarnos del escudo de la fe y de todos los otros elementos nombrados en Efesios 6. ¿Quieres saber? Búscalo. Quiero decirte algo, esto es cuestión de pensamientos, allí está la clave. Vamos a ir en esta tarde también y vamos a leer Filipenses 4:8. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ahí te está abriendo mucho más el panorama. En eso piensen, en esto pensad. Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Que tengan lindos pensamientos de hermanitos cristianos? No. Pablo está diciendo que el pensamiento de todos los hombres de fe no pueden ser ni espontáneos, ni pueden ser creados por el hombre. Porque el pensamiento de los hijos es, al tener la mente de Cristo, de naturaleza espiritual. Por eso que no puede haber depresión funcionando en tu vida, por eso que no puede haber decaimiento funcionando en tu vida, por eso que cualquier dardo de fuego tiene que ser recogido y reducido. Por eso tenemos que saber que los pensamientos de los hijos son de naturaleza espiritual. Entonces, todo lo que pensemos afectará nuestras vidas. Por eso te dije que no debe haber lo que nombré hace un rato, hace unos momentos. Pablo dijo que los hermanos debían regular el pensamiento, no las ideas. ¿Por qué se habla del pensamiento? Porque los pensamientos son la fábrica de lo que se convertirá en una decisión a futuro en nuestra vida. Por lo tanto, la materia prima del pensamiento debe ser la fe. Y la fe es un pensamiento de Dios que viene con todo el poder. No poder para tirar a la gente al piso, sino poder para mantenerme a mí en el pensamiento de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios da y transmite un pensamiento, Él va a estirar nuestra vida hasta que ese pensamiento se cumpla en su totalidad. No le tengas miedo a la muerte, no le tengas miedo a las enfermedades, no le tengas miedo a nada, tenle miedo a salirte de los pensamientos de Dios. Amados, nosotros debemos aprender a agendar el pensamiento que vamos a tener mañana. Nosotros debemos aprender a agendar el pensamiento que vamos a tener pasado mañana. En esto pensad, dijo el apóstol. Pablo anuló la posibilidad de que el pensamiento tenga su agenda propia. No podemos tener nuestros pensamientos sin agenda. Pensemos lo que vamos a pensar mañana, no lo que vamos a hacer mañana. El secreto de la gente de fe es pensar hoy lo que vamos a pensar mañana. Porque si nuestro presente no es todo lo que queremos hoy, y no estoy hablando de cosas de economía, de cosas naturales. Estoy hablando del camino de la fe. Si nuestro presente no es todo lo que queremos, es porque hoy estamos pensando igual que ayer. ¿Cómo cambio las actitudes de mañana pensando diferente hoy? La fe echa fuera el temor, porque la fe agenda nuestros días, pero no nuestros días cronológicos, sino que agenda nuestros días en el Espíritu. La fe es el pensamiento de Dios que nos va a mantener poderosos y vitales, aunque a veces las circunstancias externas digan y nos muestren todo lo contrario. Dios ha guardado su palabra en el tesoro del corazón de los que en Él creemos. Si nosotros nos acostumbramos a tener un pensamiento agendado, si el pensamiento que tenemos es agendado, y cuando hacemos esto, los pensamientos que a veces tenemos, que son materiales altamente explosivos, son moderados y reducidos por el Espíritu, y entonces se le baja el nivel de explosión a la nada misma. ¿Por qué digo esto? El que agenda pensamientos agenda reacciones. Y el que agenda reacciones tiene gobierno del Espíritu en su vida. ¡Wow! Si prediqué todo esto para decir esto, valió la pena. Vamos otra vez, se los voy a volver a repetir. El que agenda pensamientos, agenda reacciones. Y el que agenda reacciones tiene gobierno del Espíritu en su vida. ¿Cuánto necesitamos, Padre amado, el gobierno de tu Espíritu sobre nuestra vida? Pablo dice: en esto pensad. No podemos pensar lo que queremos. Ya no fue como nos fue por pensar lo que queremos. Tenemos que programar el pensamiento de Dios, creyendo, orando para que Dios nos dé el pensamiento y los pensamientos de mañana.
Y cuando mañana nos levantemos, la batalla de la fe va a ser para que no nos salgamos del pensamiento agendado. No es la batalla contra Satanás, es la batalla en mi mente para no salirme del pensamiento agendado. Amados, la fe no es un sentimiento, es el pensamiento de Cristo, encarnado en un cuerpo para expresar gloria y honra a su nombre mientras que yo esté aquí en la tierra. Amados, por favor, no dejemos que nuestros pensamientos naturales nos desvíen de la agenda divina. Pensemos lo que vamos a pensar mañana. No dejemos nuestros pensamientos a libre agenda, porque si lo hacemos, esa libertad falsa se comerá nuestra vida. Si nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios, cuando las tinieblas vengan con la duda, porque van a venir, nosotros ya estaremos anticipadamente plantados en la fe y caminaremos en la fe del Hijo de Dios. Se lo dije el miércoles predicando, creo que lo he compartido también privadamente con alguno de ustedes. El Señor le dijo al pueblo de Israel: iré 3 días delante tuyo. Por eso tenemos que estar anticipadamente. El Señor ya estuvo habitando 3 días, por decirlo de alguna manera, por hablarlo entre comillas de una forma terrenal. Debemos estar anticipadamente en los lugares que estaremos para que nada de lo que suceda nos sorprenda y estemos plantados firmemente en la fe. Con los pensamientos de Dios plantados, con la mente de Cristo funcionando, la fe que nos ha sido dada desde antes de la creación del mundo está no para abandonarse, sino para hacerla crecer en todo lo que el Señor nos mande. Padre amado, gracias por permitirme el privilegio de compartirles a mis amadísimos hermanos esta palabra que ha salido de tu boca. Señor, gracias que seamos en esta tarde y en los días sucesivos, cuando esta palabra sea escuchada, fortalecidos en la fe todos nosotros, que podamos vivir anclados a tus pensamientos. Llena nuestra mente natural y espiritual de tu palabra y de tus pensamientos para expresarte con nuestra vida, sin hablar mucho, pero para expresarte con nuestra vida en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación. Padre, gracias por tu palabra. Amados, gracias por estar juntos, los abrazo a la distancia, que tengan una semana maravillosa, que su luz, que los pensamientos del Padre moren y aniden en nosotros. Gracia y paz les sean multiplicadas.